¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de Regresión Absoluta. La historia inicia con dos ancianos tomando té, recordando cuando eran jóvenes. Pero ya habían pasado 40 años. Cuando lo conoció, le pidió que usara la gran técnica de regresión para enviarlo al pasado. La gran técnica de regresión era uno de los grandes logros de la familia Wei, una técnica que fue investigada durante siglos y transmitida. Una técnica que era casi imposible de usar. Podría haberla completado, sin embargo, no tuvo más remedio que renunciar a ella. Los 5 materiales necesarios para completar la técnica era imposible de reunirlos todos. Pero estaba decidido a hacerlo, y requería los materiales necesarios: la campa del trueno, un artefacto sagrado del culto del viento celestial; el divino brasero de incienso, un artefacto sagrado de la familia del dragón divino; la esencia central de la carpa de 10.000 años; el alma secreta demoníaca del culto demoníaco. Pudo conseguirlo con dinero, peor aparte de eso, no podía conseguir más. Sin embargo, el hombre delante fue capaz de obtener todo durante varias décadas. Y para obtener el último material, el alma secreta, desapareció del mundo durante mucho tiempo. Pensó que el hombre había muerto al buscarlo, y aunque fuera difícil de creer, no entendía cómo logró conseguir todos los materiales. Conseguir los materiales era difícil, pero consideró simplemente matar al anciano. Era joven cuando lo conoció, ahora se había convertido en un anciano. El aire a su alrededor también había cambiado, preguntándose si era inevitable para él obtener la gran técnica de regresión. Pero por fin podía preguntarle por qué quería volver al pasado. Claramente era por venganza. No entendía qué tan fuerte era la persona de la que quería vengarse hasta el punto de querer volver al pasado. Pero este hombre era Guamuji. Todos los líderes de los 3 grupos más fuertes que apoyaban al Murin habían muerto en sus manos. El líder de la alianza Murin fue asesinado, el líder de la alianza no ortodoxa fue asesinado. Y el demonio celestial también fue asesinado. La persona más fuerte de toda la historia, Guamuji. La persona más fuerte de esta era. El anciano no creía que pueda derrotarlo, aunque vuelva al pasado. Aún así, debía matarlo como sea, ya que el demonio celestial que murió a manos de Muji era su padre. Pero no era la razón de su venganza, tampoco era porque mató a su hermano que era un idiota. No era gran cosa que maten a gente que dio su vida a los demonios. Ese día, Muji mató a los sirvientes, cocineros e incluso a los niños pequeños que no conocían ni un solo arte marcial. En esta época no podía matarlo, por eso quería volver al pasado. Y antes de matarlo, le preguntaría, ¿por qué una persona tan fuerte como él necesitaba matar incluso a los niños? El anciano le pide un favor: si lograba volver al pasado, quería que lo venga a buscar. Quería que le impida casarse, para que viva solo por el resto de su vida. Al levantarse, comenzaba a tambalear, aún podía aguantar, perdió un brazo y un ojo, pero era un precio barato para obtener el alma demoníaca. Una vez los objetos están juntos, iniciaría con la gran técnica de regresión. El anciano lo había logrado, pero Yeol se había quedado dormido. Al no tener opción, volvería al pasado él mismo, lo buscaría y le contaría sobre el desastre inminente. El mayor deseo de su familia era volver al pasado, y también era el suyo. Y al querer ingresar, no podía moverse, su cuerpo había sido sellado. El hombre logra reaccionar, golpeándolo por hacer lo que hizo. El anciano se disculpaba, había perdido la razón por un instante, pero el otro también era una persona egoísta, no le importaba nada más que él, por eso fue capaz de reunir todos los artefactos. Y si fuera otra persona, lo habría matado, pero lo dejaría ir porque se trataba de él, agradeciéndole por esperarlo toda su vida. En ese momento este anciano se detiene, no solo él, sino todo el salón. En eso otro anciano aparece, diciendo que había pasado todas las pruebas, decía ser la persona que podía enviarlo al pasado. Era imposible que un humano pueda entender la lógica de los cielos, creía que una simple criatura y algunos materiales podían hacer posible viajar al pasado. Los verdaderos materiales de la técnica no eran los verdaderos materiales, sino los esfuerzos que ha ofrecido para reunirlos todos. Pasó la prueba,
Vivió su vida con un objetivo en mente mientras sacrificaba todo lo que tenía. Y perdonar al anciano era la última prueba. Fue la prueba más dura de todas, pero fue capaz de pasarla fácilmente. Si había pasado la prueba, el hombre quería que lo envíe al pasado, pero el anciano le pregunta qué haría allí. Yeol mataría al que merece morir, salvando a los que no debían morir. El anciano quería saber si era lo único que haría, pero este quería vivir una vida con sentido, ya que vivió su vida tanta rabia por Mugi. Se arrepentía de todo, desde que nació, todas sus acciones no fueron porque él quería hacerlo, todo fue impulsado por algo. Empujado por tantos acontecimientos, y antes de darse cuenta, su vida llegó a su fin. El anciano estaba contento con su respuesta y esperaba ver el tipo de vida que viviría. En eso el tiempo vuelve a avanzar y ya era el momento de volver al pasado. Momentos después, Yeol estaba frente a una gran multitud. Realmente había vuelto al pasado. En eso siente la energía de su padre. Otro lo distrae, ya que quería iniciar la pelea. Y al verlo, podía recordar perfectamente el día de la nueva batalla demoníaca. Su padre, era el demonio celestial, declaró que no limitaría la selección del próximo líder del culto solo a su propia línea de sangre. Eso causó un alboroto dentro del culto. Porque eso significaba que cualquiera podía convertirse en el demonio celestial siempre y cuando fuera el más fuerte. Demostrando que iba en serio con su anuncio, la nueva batalla demoníaca. Lanzando una competición de lucha entre los próximos líderes generacionales del culto. Y al vencedor de la escaramuza del nuevo demonio se le daría la oportunidad de desafiar a uno de los dos hijos del demonio celestial. A quien gane en esa pelea, se le daría un deseo que el demonio celestial concedería. Ahora podía recordar a esa persona, una vez Yeol se ofendió de que lo eligiera, ya que significaba que este hombre pensaba que era más débil que su hermano mayor. Pero su decisión era por una razón diferente, había sobornado al cocinero para que mezclara el veneno dispersador de energía en su arroz para que no pudiera usar su energía temporalmente. Como resultado, perdió la batalla debido a este truco sucio. Le había comentado a su padre sobre lo sucedido, pero este no dijo nada. De hecho, lo miró despectivamente por haber caído en un truco mezquino. Hizo algunas cosas después que lo empujaron a sus límites para compensar esa derrota, debido a los errores y fracasos, estaba perdiendo su posición en la guerra de sucesión. Todo inició a partir de la derrota de este día. Su nombre era Pyungo, era uno de los 7 discípulos de uno de los 8 demonios supremos, Heu Cheonpa, el demonio espada del cielo de sangre. No sabía esto en el pasado, pero al ver a su padre, ahora lo entendía. Su padre ya sabía que estaba envenenado, solo observaba cómo superaría esta situación problemática. Pero Yeol tenía todo lo aprendido en su vida pasada, y podría derrotar a su oponente sin usar mucha energía. Pero no podía mostrar sus verdaderas habilidades en ese lugar. Por eso les dice a todos que lucharía sin usar ninguna energía interna. Esto había encendido a la audiencia. Al ver esto, su oponente también decide luchar sin energía interna. Pero la reacción de la audiencia era diferente, ya que sería aburrido verlos luchar sin energía interna. Además, Yeol después de regresar sentía extraño su cuerpo joven, esperando moverlo como quería. Su oponente comienza el ataque, pero lo evade fácilmente. Su cuerpo estaba en mejores condiciones de lo que pensaba. En lo que volvía a atacar, Yeol logra golpearle el pecho y posteriormente la quijada. Pero no terminaría con esto, golpeando repetidamente su pecho. Y luego sujeta su brazo, preguntando si era el brazo que usó para darle el veneno. Rompiendo su brazo con su rodilla. Ahora que había regresado al pasado, nunca más dejaría que los demás influyan en cómo vive su vida. En eso su padre alza la voz, tal como lo había prometido, le concedería un deseo. Normalmente la gente pediría una espada artesanal o un manual secreto de artes marciales. Pero esta vez sería diferente, y el deseo de Yeol sería ir de casa con su padre. Esto había sorprendido a todos, pero escuchó que su padre cazaba de joven, por eso le gustaría aprender de él. Dicho esto, el líder le pide partir al amanecer. Su oponente pensaba que era estúpido, ya que su deseo fue pésimo. Pero como había regresado al pasado, la vida temeraria que todos vivieron ya no le interesaba.
Una vez en su cuarto, podía ver la diferencia de edad. También se preguntaba qué estaría haciendo Muji, si podía encontrarlo y matarlo antes de que se haga fuerte, podría resolverlo todo fácilmente. El problema era que Muji era difícil de encontrar. Este apareció en el Jianghu como caído del cielo. Después de que destruyó la alianza Murin, la alianza no ortodoxa y el culto demoníaco, Muji se escondió del mundo, por lo que no había mucha información sobre él. Y tratar de encontrarlo preguntando por su nombre por todo el mundo sería un peligroso acto de provocación. Al final, su prioridad seguía siendo llegar a ser más fuerte que Muji. En eso llega una mujer que lo llamaba joven maestro. Su nombre era Lean. Era una guardaespaldas. Nunca supo que su enorme tamaño se debía a las artes marciales que aprendió. La técnica de petrificación del cuerpo. El usuario podía hacer su cuerpo tan duro como una roca, una técnica secreta que solo conocían ciertas personas. Pero el mayor defecto de este arte marcial es que hacía el cuerpo del usuario realmente grande. Ella se había lanzado para bloquear el aura de la espada de Muji. Gracias a ella sobrevivió. Estuvo dispuesta a tirar su vida por él, y él solo pensaba en ella como una simple guardaespaldas. Lean. Todos decían que se convertiría en la mayor belleza del mundo si seguía creciendo. Pero ella, que solía ser tan bonita, de repente un día engordó. No sabía entonces que había llorado tanto por engordar tanto, y nunca se dio cuenta de cómo se le hincharon los ojos por eso. Renunció a su apariencia cuando podría haberse convertido en la mayor belleza del mundo, pero él la trató con más frialdad con el tiempo después de que engordara. Pero ahora le prometería que se desaparecerían los efectos secundarios de la técnica de petrificación del cuerpo. En eso le pide que lo siga, ya que quería mostrarle algo extraño. Al llegar al comedor, preguntaba por qué estaba en su comida el veneno disipador de energía. Uno de ellos estaba endeudado por volverse adicto al juego, gastando todo el dinero de sus padres, por eso se atrevió a envenenar su comida. Ahora se disculpaba por este error, ya que fue cegado por el dinero. Pero a Yeon no le interesaban sus excusas y decide cortarle la cabeza. El señor de la cocina quería tomar la responsabilidad de esto, pero no era su culpa, por eso solo le pide cocinar para él. Al día siguiente, su padre lo estaba esperando para ir a su casa. Pero no entendía todo lo que llevaba su hijo, ya que su casa solo les llevaría un día. En medio de su viaje, le decía que era mejor de lo que pensaba, pero el prota solo le dice que estuvo ocultando sus habilidades. El arte de la espada planeadora se transmitía solo a la línea de sangre del demonio celestial y se creía que era un arte marcial extremadamente avanzado, similar a las artes de los demonios supremos. Y ya lo había dominado completamente. Al decir esto, su padre lo ataca, si no lo evadía, su mejilla habría desaparecido. Con este ataque su padre confirmaba que había dominado el arte marcial. Y para dominarlo a su edad, era digno de elogio. Su padre había aprendido la caza de su hermano mayor, pero murió. Lo había matado cuando tenía la edad de su hijo. Y Yeon le decía que lo hizo bien, ya que, si no lo mataba, él nunca habría nacido. Incluso a su padre le dolería pelearse con su propia familia, lo vio muchas veces en su vida pasada. Cuanto más fuerte parece una persona en el exterior, más profundas serían sus heridas. Pero no debía pensar que su hijo fuera capaz de no hacerlo. Y no había necesidad de considerarlo, ya que su hermano era vicioso y cruel. Mientras subían una pendiente, recordaba que en su vida pasada no se casó, por eso no supo lo que se sentía tener hijos, por eso tenía curiosidad, qué clase de existencia era él para su padre. Al llegar a la cima, su padre ya había encontrado a su presa. Yeol quería matarlo, pero su padre le preguntaba cómo mataría algo que no podía ver. Primero debía cerrar los ojos y sentir lo que lo rodea. Cuando los maestros marciales intentan descubrir a sus oponentes, sentían las vibraciones en el aire, la gente solía referirse a esto como el flujo de energía de un ser. Yeol logra sentirlo, y pensaba que se trataba de un árbol. Pero su padre lo guiaba para que busque a sus alrededores, logrando encontrar a un jabalí. Una vez lo cazan, su padre quería saber cuándo aprendió a cocinarlos. Yeol le dice que lo leyó en un libro. Pero realmente aprendió en su vida pasada cuando cazó innumerables jabalíes.
También preparó algunas cosas para su padre para ganar su favor. Esto era aburrido para su padre, ya que sugería que quería impresionarlo para convertirlo en el sucesor. Pero este no era el plan de Yeol, ya que podía convertirse en el sucesor por sí mismo sin su ayuda. Y si no era la razón, quería saber por qué vino a casar con él. Tuvo dos razones. La primera era porque quería aprender lo que pudiera de su padre para hacerse más fuerte. Pero no era para convertirse en el demonio celestial. Su padre estaba sano y fuerte, y no quería desperdiciar su juventud tratando de ser el líder. Estaba satisfecho con aprender las artes marciales del demonio celestial. Necesitaba aprenderlo rápidamente y dominarlo, pero realmente debía ir más allá de ese nivel. Porque incluso su padre, que dominó el arte demoníaco de las 9 calamidades, perdió contra Muji. Y la segunda razón era porque quería pasar algún tiempo con su padre a solas, y era la primera vez que hacía esto. Pero su padre le recuerda que esa emoción inútil haría que lo mataran. En su vida pasada, cada vez que intentaba recordar a su padre, no tenía recuerdos de él. Y en esta vida, no solo quería tener esos recuerdos. Al día siguiente, Yeol quería volver, pero su padre no iría a ninguna parte. Como vino con el demonio celestial, al menos tenía que matar a un tigre antes de irse. Una vez llegan a otro punto, le pide que cierre los ojos nuevamente, pidiéndole que sienta el viento. En todo el tiempo que pasó aprendiendo artes marciales, nunca había pensado en infundir su energía en el viento. No hubo nadie que le enseñara eso, y ninguna de las artes marciales de las que escuchó hablar enseñaba esto. Podía sentir el viento y su energía, pero no sabía cómo combinar estos dos juntos. Pero no se trataba de cabalgar sobre el viento, lo que necesitaba era enredarlos juntos, logrando encontrar a un tigre. Su padre le pide que no sea perezoso con su entrenamiento de descarga de energía. Cuantas más líneas pueda mantener, mayores serían sus posibilidades de sobrevivir. Por la noche, su padre le preguntaba si podría matarlo para poder vivir, pero Yeol le dice que un niño no sería capaz de matar a sus padres. Pero esto era mentira. Si tuviera suficientes razones para matarlo, podría hacerlo, incluso si es su padre. Una vez regresan de su casa, Yeol estaba entrenando. Después de concentrarse algunos días, era capaz de infundir libremente su energía en el viento. Y era capaz de mantener de 3 a 4 líneas. Nunca esperó que su padre le enseñara a descargar su energía para comprobar los alrededores. Era tan bueno como conseguir una vida extra, ya que podría averiguar primero al enemigo que intenta atacarlo. Y si lograba liberar más de 10 líneas al mismo tiempo, podría neutralizar cualquier técnica de sigilo utilizada por sus enemigos. Pero, incluso su padre, que era mucho más hábil, perdió contra Muji, porque el pabellón de los demonios celestiales fue infiltrado. El pabellón era un lugar que estaba minuciosamente custodiado por 3 formaciones barrera, 6 formaciones trampa y un grupo de élites cuidadosamente seleccionadas. En el norte, estaban los espadachines demoníacos de la familia de la Espada de los Cielos del Norte liderados por el Supremo de la Espada de una Estocada. En el sur, estaban los espadachines demoníacos de la familia de la Espada de los Cielos del Sur, liderados por el Espadachín de los Cielos de Sangre. En el este, estaban los puños de hierro de la facción del puño, liderados por el demonio del puño invicto. En el oeste, estaban los hechiceros demoníacos de la formación ilusión, liderados por el demonio roba almas. En el noreste, estaban los espadachines sin rostro que quieren convertirse en el demonio sonriente maligno. En el sureste, estaban los espadachines borrachos, que siempre estaban ebrios. En el suroeste, estaban los colmillos venenosos, que investigan todo tipo de veneno junto con el rey veneno. Y finalmente, en el noreste, estaban los monjes locos que estaban locos por las creencias del Buda demoníaco de engañar al mundo. En su vida pasada, pensó que el enemigo irrumpió desde el exterior. Pero no era el caso. Poco después se enteró que la defensa exterior nunca se rompió. Estaba seguro de que alguien de los 8 supremos demonios dejó entrar a Muji en el pabellón de los demonios celestiales. Pero también podría haber más de un traidor. Pero nunca pudo encontrarlos. Estas cosas ya no importaban, ahora trataría a los 8 supremos demoníacos como traidores. Después de la muerte de su padre, ninguno de los 8 buscó venganza. En su lugar,
decidieron cerrar el culto demoníaco. Era un evento en un futuro lejano, y sabía todo sobre estos 8 demonios. El tipo de vida que vivieron y cómo fueron sus últimos momentos en vida. En eso escucha que la llamaban gordita a Leanne. Estos estaban esperando a Yeol y pedían que lo arrastre hasta ellos. En eso sale Yeol, pero le había pedido a Leanne que hiciera sus cosas, pero ella siempre estuvo esperándolo afuera. El hombre no lo trataba de forma educada, y podía deducir que la razón era debido a su padre. Después de su anuncio, de que cualquiera en el culto podría convertirse en el sucesor, ser el hijo del demonio celestial ya no se sentía nada especial. Alimentando los ambiciosos deseos de muchos dentro del culto para poder ganar notoriedad. Estos vinieron debido al tipo que perdió en el combate y ya no podría practicar debido a sus lesiones. Le pedían responsabilizarse por haberlo paralizado, pidiendo disculpas oficialmente. Pero Yeol sabía por qué vino. El mejor discípulo del espadachín del cielo de sangre no había sido seleccionado. Era la razón por que sus discípulos estaban tratando de impresionarlo haciendo lo que sea. Querían su disculpa para reclamar el crédito por no hacer quedar mal al espadachín del cielo de sangre. Por eso Yeol le dice que su maestro no lo elegiría como mejor discípulo solo por hacer esto. Y ahora debía ser él quien se disculpe por hablar bruscamente a su subordinado. Pero este tipo seguía llamándola gordita, lo cual lo había molestado más. Pero estos pendejos preferían morir antes de arrodillarse ante Leanne. Esto era lo que Yeol quería escuchar, por eso le concedería su deseo. Debía arrodillarse y pedir disculpas, o pelearía contra él. Y para que lo sepa, su amo no estaría contento si elegía retirarse. Podía entender si buscaba venganza en grupo, pero no permitiría que insulte a su subordinada. El pendejo decide pelear antes que disculparse, y como era el hijo del demonio celestial, solo tomaría un brazo suyo en lugar de su vida. Al esquivar su ataque, Yeol logra atravesar su boca con su espada. Esa fue la causa de su muerte. Usó su boca para insultar a su subordinado, y esa misma boca se negó a disculparse. Los compañeros del pendejo decían que sus acciones tendrían consecuencias. Pero Yeol les pide que transmitan sus palabras. Si se atrevían a decirlo de otro modo, les haría conocer el anochecer, y estos se retiraban cargando a su compañero muerto. Leanne le preguntaba por qué hizo todo eso. Pero esto no era por ella. Yeol simplemente mató a alguien que merecía morir. Pero el espadachín del cielo de sangre no lo habría dejado pasar. Yeol entendía que Leanne se asuste tanto. Los 8 maestros marciales del culto demoníaco que poseen gran influencia, poseen proezas marciales superiores y subordinados que ni siquiera su padre, el demonio celestial, podía ignorar. Y el hombre espada de los cielos de sangre era uno de los 8 demonios supremos. Dejó lisiado a uno de sus discípulos y mató a otro. Por eso le dice a Leanne que este no haría nada, ya que no ganaría nada por hacerlo, solo sería criticado por enseñar mal a sus discípulos. Y no necesitaba preocuparse tanto por él. Además, ya había ganado una pelea en su combate oficial, ahora mató a otro, claramente atraería atención de todos dentro del culto. En eso, Leanne le agradece por lo que hizo, y estaba feliz de que se pusiera de su lado. Esto era bueno para Yeol, ya que quería verla vivir sonriendo de esa manera. Por la noche, pensaba en la sensación mientras escapaba cuando el culto demoníaco colapsó. Hubiera muerto si no corría hacia una meta en su vida, si no descubrían la gran técnica de la regresión, no sabía cómo hubieran sido las cosas. En ese momento una espada se posa en su hombro, la espada era del espadachín del cielo sangriento, que estaba molesto por el atrevimiento de Yeol. Este nunca pensó que llegaría tan rápido. No importaba cuánto conocimiento haya adquirido en su vida pasada, su energía interior era muy escasa y no sería capaz de esquivar su espada. Pero el anciano retira la espada de su cuello y se sienta a su lado. Y con una sonrisa, le preguntaba por qué lo hizo. Yeol lo había hecho porque su discípulo actuó como un tonto. Ahora el espadachín del cielo sangriento vino a buscar pelea contra el hijo menor del demonio celestial. El anciano vuelve a amenazarlo con su espada, quería cortarle la cabeza y enseñársela a su padre. Pero Yeol seguía mencionando a su padre para salir de esta situación. Pero el anciano se preguntaba si su padre lo mataría o lo dejaría vivir si solo llevaba la cabeza de su hijo.
Algo que había asustado a Yeol, pero el anciano le da crédito por no ser tan tonto como su discípulo. Y si fuera como él, aún estaría vivo. El anciano vivió toda su vida en desgracia, por eso esperaba nunca más volver a ver a Yeol. Entonces se retira, en eso el prota ve sus costillas, tenía 2 moretones de los golpecitos que el anciano le dio con el mango de su espada. El espadachín de los cielos sangrientos podía parecer que actuaba como le plazca, pero no era el caso. Este anciano calculaba y planeaba todo meticulosamente. El hecho de que repitiera 2 veces que llevaría su cabeza a su padre significaba que realmente planeaba hacerlo. Pero había venido a verlo, dejó una buena impresión al luchar contra su discípulo y posiblemente pensó que su deseo de casar con su padre era único. Sintiendo la necesidad de ponerlo a prueba, realmente vino a ver si era apto para convertirse en el sucesor. Ahora se preguntaba si el espadachín de los cielos sería su primer oponente. Más tarde, Yeol seguía entrenando, y podía sentir que alguien se le estaba acercando. Y al salir a revisar, se da cuenta que era su padre. Le preguntaba si había matado al discípulo del anciano. Yeol lo confirma, ya que ese pendejo merecía morir. Su padre no estaba seguro de esto, pero el anciano vino a verlo, esperando que castigara a su hijo. Era inesperado, ya que el anciano no era el tipo de persona que vendría a verlo por algo tan simple como la muerte de un discípulo. Yeol se da cuenta que esto era una prueba, para ver si su padre realmente lo castigaría y qué tipo de castigo le impondría. Quería ver si su padre realmente lo consideraba como su heredero. Su padre tenía planeado castigarlo, recordándole la pregunta que Yeol le hizo en su casa. En quien de los masones confiaba más. En ese momento su padre no le respondió. Pero la respuesta lo sorprendió, su padre no confiaba en ninguno de estos, y tampoco en nadie. También le había pedido reforzar la disciplina en su secta, pero era mejor dejar las tonterías sobre combatir la corrupción. Y debía decir lo que realmente pensaba. En eso, el prota le dice que en algún momento, perdieron el camino del demonio. Su padre quería saber qué era el camino demoníaco según su hijo. Este pensaba que era la convicción única de su clan de destruir el mal absoluto. El mal era tan vil y cruel que ni siquiera los demonios se atreverían a enfrentarlo, un mal que la humanidad no podría soportar. No creía que la justicia que pregona su clan podría derrotar el mal menor, pero pensaba que podrían hacerle frente. Si no establecían correctamente el camino demoníaco, no durarían mucho tiempo. Para que puedan sobrevivir, debían castigarse a ellos mismos. Estaba seguro que su padre nunca tuvo ese tipo de pensamiento. Ya que este pensamiento no se aprendió ni se entendió en su clan, Yeol lo sintió por sí mismo mientras vagaba el continente durante toda su vida. Y como no había nada más que decir, su padre ahora podía entenderlo, por eso el anciano quería castigarlo mediante su padre. Yeol pensaba que el anciano pensó que lo haría el heredero, o posiblemente pensó que era un factor de riesgo que podría arruinar la secta. Y al pensarlo un momento, le pide a su hijo que lo siga. Este lugar se llamaba Pequeño Paraíso, un lugar al que los discípulos o hijos que se convertirán en los sucesores del demonio celestial debían ir para someterse a la prueba del mal. Podían ingresar cuando quisieran, pero si no superaban la prueba, nunca podrían salir. Y la tasa de éxito era del 50%. La realidad era que la mayoría murió en la prueba del mal, incluso su ambicioso hermano no se atrevió a decir que lo intentaría. Pero para convertirse en demonio celestial, era un lugar que debía atravesarse al menos una vez. Su padre le decía que ingresó a la prueba del mal cuando tenía su edad. Y estuvo dentro 2 meses. Su padre era conocido como el demonio celestial, con la habilidad marcial más alta de la historia. Aún así había tardado 2 meses, pero el promedio de superación era de 3 años. Yeol no quería ingresar sin ningún tipo de preparación, pero su padre le recuerda que este era un castigo. Pensaba que a su padre no le importaba si su hijo moría, o quizá esperaba que salga más fuerte de ese lugar. Y como no cambiaría de opinión, Yeol ingresaría, pero saldrían más rápido que su padre. Con una sonrisa, su padre le pide que no muera. Una vez ingresa, se preguntaba qué tipo de lugar era, que tantas personas no pudieron salir. En eso encuentra algunas reglas del lugar. Primero,
Debía cortar a todos los enemigos sin usar espada o fuerza de espada. Segundo, si no tenía éxito en el tiempo dado, se le daría otra oportunidad después de 10 días. Tercero, quienes estén preparados debían pararse en el círculo rojo. Durante el tiempo, se le ordenaba comer píldoras de purificación. Y como no tenía tiempo que perder, decide empezar de inmediato. En eso salen varios muñecos con marcas rojas en su cuerpo, indicando el lugar que debía cortar. Yeol rápidamente comienza a cortarlos hasta acabar con cada uno de ellos. En eso una nueva puerta se abre. Y en las paredes, podía leer las escrituras de otros que ingresaron. Muchos escribieron sus logros y los intentos que tomaron para superar esta prueba. Y la última escritura era de su padre. Al llegar a la siguiente sala, y con la variedad de armas que había en ese lugar, la siguiente prueba no sería fácil. Debía usar una espada para cortar la piedra en un solo intento, y era permitido usar la fuerza de la espada o el poder de la espada. Si no tenía éxito en el tiempo dado, se le daría otra oportunidad después de 20 días. Yeol decide pararse en el círculo rojo para iniciar la prueba. Pero el tiempo dado era excesivamente largo para cortar una sola piedra. Con la fuerza de la espada uno podría cortar cientos de piedras en ese tiempo. Pensando que habría alguna razón para hacer esto. Pero al intentar cortarla, su espada termina rompiéndose. Claramente la prueba no sería fácil. Entonces decide usar la fuerza de la espada, pero antes de hacerlo se detiene. Pasar usando la fuerza de la espada sería demasiado fácil. Pero al leer lo escrito de los anteriores que ingresaron, logra ver el mensaje de su padre, que decía que, si se enojaban, perderían. Y al recordar las reglas, estaba seguro que la prueba debía completarse sin usar la fuerza de la espada. Usar la fuerza de la espada generaba calor en la espada, por eso estaba intentando partirlo sin usar la fuerza de la espada. Pero era muy frustrante, no logró hacerle ni un solo rasguño, y pronto acabaría el tiempo límite. Quería usar la fuerza de la espada y pasar de una vez, pero su padre lo había pasado sin usar su fuerza. En eso se le viene algo a la mente, usando su energía para intentarlo. Podía ver las líneas en la superficie que no eran visibles a simple vista. Usando su espada, logra cortar la piedra en dos. Pero en medio de la bola, había una píldora de energía demoníaca. La piedra demoníaca de esencia, era una píldora milagrosa que, cuando es consumida por un practicante de artes marciales, otorga una gran cantidad de energía. Si hubiera cortado el orbe con un golpe de espada, el calor habría quemado la píldora. Y esta era una recompensa que solo se otorga a quienes la cortaban con una espada y no un golpe. Yeol decide comerlo, y comenzaba a cultivar su energía. Una vez termina, podía sentir una inmensa energía en su cuerpo. Incluso antes de esto, lo que más le faltaba era energía interna, y ahora obtuvo una gran cantidad. En la tercera prueba, debía distinguir entre la vida y la muerte. Si no podía lograrlo, se le daría otra oportunidad 5 días después. Una vez se pone sobre el círculo rojo, algunas hojas y ramas aparecieron. Yeol se daba cuenta que era una prueba para distinguir entre hierbas medicinales y venenosas. Pero en su vida pasada, había recogido muchas de estas plantas. Tenía la habilidad para distinguir entre todo tipo de hierbas y venenos, logrando quitar la única que era venenosa. Pero la prueba no terminaba con esto, ahora aparecieron muchas más plantas para que pueda distinguirlas. Si los que ingresaban no conocían las hierbas, estarían obligadas a probarlas para descubrirlas. Entonces vuelve a quitar la hierba venenosa, terminando con la prueba. En la prueba final, debía sobrevivir en el campo de ilusiones de vida y muerte. Si moría en el campo de batalla, moriría también en la realidad. Muchos de los que ingresaron, escribieron que buscarían al creador de esta sala y lo matarían. Pero entre ellos, uno decía que en la prueba, no debían detenerse a descansar. Aunque le dejen una pista sobre la prueba, pensaba que esto era un consejo sobre la vida que le esperaría en el futuro. En eso la habitación comienza a distorsionarse y aparece en un desierto. Todo parecía real para Yeol, el campo de ilusiones de vida y muerte era un arte muy fuerte. En eso varios muertos vivientes aparecen, aunque eran ilusiones, podía sentirlo tan real. Pero él veía esto como una buena oportunidad.
Los muertos comienzan a atacarlo, pero Yeol se movía con tal velocidad que no podían golpearlo. Dado que el oponente no era humano, podía enfrentarlo sin problemas. Gracias a la piedra demoníaca, podía usar su energía con facilidad. Pero los muertos no paraban de llegar, y todos parecían artistas marciales. Usando su energía, logra destruirlos a todos. Sus cuerpos comenzaron a desaparecer, era decepcionante pensar que esto era toda la prueba. Pero en ese momento, más muertos estaban llegando. Además, la energía que podía sentir de esto se había vuelto más intensa. Estos son todos los capítulos del manga. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.